el único que sé que está pasando por un tiempo de mucho dolor es mi hijo César. Ayer en un partido de fútbol, ayer fue un día de restauración, porque obviamente el golpe se lo dieron en la boca, le partieron toda la parte de acá abajo y el diente este de acá se lo echaron para atrás. Y él me llama, él primero llama a Daniela, y Daniela, yo ya que estaba entrando la llamada de Daniela estaba contándonos una historia en la mesa a toda la familia, lo único que no estaba era César, y ella lo apagaba y le apagaba el teléfono, y dije no, me paré, y resulta que me dice, contéstame, ¿qué te pasó? Me cuenta la historia. Obviamente, él está jugando de central, brincan, y lo cogen, y lo cabecean, y le dan un codazo. Bueno, ¿qué hacemos? Se llama Álvaro Ordóñez, el dentista de todos los cartageneros, y Dios tenía una cuenta por saldar mía con mi querido dentista, que fue obviamente ayer parte de la excusa de poder ir yo a la casa del dentista, sentarme con su esposa y restaurar, porque es importante en la vida cerrar toda puerta, nunca dejar nada por aclarar en la vida. Y hay veces no entendemos porque hay cosas que no están caminando como deberían, y muchas veces eso tiene que ver con que hay áreas que no han sido restauradas, que no han sido sanas, no has reconciliado, no has restaurado, no has perdonado. Y no le voy a echar muchos detalles, pero yo prácticamente tenía, ¿cuánto tiempo? ¿Un año y qué? 1 año y 4 meses que no hablaba con mi dentista. Y me tocó llamarlo, decirle, Abby, mi hermano, mi hijo está aquí. Fue como si no hubiese pasado nunca nada entre él y yo. Vente ya para mi casa. Llegamos, consultorio cerrado, eran las 4 de la tarde, no había enfermeras, no había nadie, la esposa, él y yo me tocó ponerme cosas, y bueno, fue una cirugía traumática, pero Dios me habló y me mostró lo importante que es las familias unidas, las familias con las cuales tú tienes una relación de mucho tiempo. Y la razón por la cual Dios me lo terminó de aclarar es porque en los últimos días yo he venido preguntándole a Dios cuál es la razón y cuál es el propósito de unirnos a nosotros en este lugar. Y el Señor, la primera palabra que me dio fue: ustedes son un clan, ustedes son una tribu, ustedes son familias que se han unido con un propósito igual. Y Dios está poniendo en orden muchas cosas en la tierra, muchas cosas. Pero lo primero que Dios está poniendo en orden es la familia. Sergio, pensé mucho en ti porque tú dirás, bueno, yo estoy solo. Pues la verdad no estás solo, estás con nosotros. Las personas tienen una concepción equivocada de que familia es matrimonio. No. Hoy vamos a entender la gran diferencia. Hay una gran diferencia entre la familia y el matrimonio. El matrimonio es parte de la familia. Pero en el principio, dice la Escritura en Génesis, que creó Dios al hombre y a la mujer. ¿Y los creó a qué? A su imagen y semejanza, ¿verdad? Y dice la Escritura que el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban creando. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Padre, Hijo y Espíritu, una sola persona. Y dice que cuando crea al hombre, no encontraba una ayuda idónea para él, y decide formar a la mujer. Y en Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, no tienes que buscarlo, dice, y dejará el padre, el hombre, ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Ahí se forma el principio de la familia.
padre, madre, que dejan que su hijo salga, se una con otra mujer y se conviertan en una familia, se conviertan en un matrimonio, parte de una familia. Y ahí vemos que Dios desde el principio tenía una prioridad, y era mostrarle a sus hijos que Él era un Dios familiar, que Él era un Dios que creía que era importante para nosotros entender el principio de la familia. Y la familia está bajo ataque hoy en la tierra. A raíz de las altas tasas de divorcio en la humanidad, los matrimonios al desunirse traen ruptura en la familia. A raíz de la rebeldía, a raíz del pecado, a raíz de la maldad, familias se han dividido, han peleado por herencias, han peleado por principios morales, han peleado por miles de razones, pero han terminado ¿qué? Trayendo división, cuando desde el principio Dios quería Padre, Hijo y Espíritu una sola, Padre y Madre una sola, y crear familias en la tierra. Cuando Él ve que es creado el hombre y la mujer, le da una orden importantísima para nosotros que hoy tenemos que entender, es el principio de la familia. Le dice: multiplícate, multiplícate y multiplica. ¿Qué significa eso? Que hay que multiplicarse. Punto. Obedecer lo que dice Dios. Hay que tener hijos, ya sea hijos que lo puedas tener con tu esposa o hijos que puedas adoptar y traer a tu familia. El principio de adopción es un principio divino, un principio que Dios dejó establecido a través de ¿quién? Jesús. No debemos de sentirnos condenados, no debemos de sentirnos juzgados. Sí hay una obra que Dios está haciendo impresionantemente en la tierra para quitar la maldición del pecado. Porque ¿qué pasa? Cuando Él crea a Adán y a Eva, dice la Escritura que ellos estaban ¿qué? Desnudos, y no había ¿qué? Vergüenza. ¿Cuál es el principio de la familia? ¿Cuál es el principio de la unidad del matrimonio? No sentir vergüenza, poder venir delante de tu pareja, delante del miembro de tu familia y traer a la luz cualquier situación y no sentir vergüenza, condenación, no sentirte juzgado. ¿Qué sucede? Cuando entra el pecado, lo primero que les sucede es que se dan cuenta que están desnudos. Se dan cuenta que había algo que no estaba bien. ¿Y qué sucede? Entra en la vida del ser humano la muerte, entra el pecado, entra la división, entra la disensión, pero sobre todo entran tres situaciones que son terribles. La primera, la poligamia. No existía, no era común. La gente dice: es que Dios creó eso. Falso. Dios no creó la poligamia. El hombre, a través de su corazón duro, a través de la lujuria, a través de sus deseos desordenados, se inventa la poligamia para satisfacer sus deseos y sus necesidades. Es impresionante ver cómo el plan de Dios, el hombre lo cambia por el pecado. Segunda cosa que entra, el divorcio. No era la voluntad de Dios que entrara el divorcio, que se participase entre lo que era normal para un matrimonio, que se viviese los divorcios. Mas dice la Escritura, por la dureza del corazón de los hombres, entró el divorcio. Y por último, entró la rebeldía, la desobediencia tácita hacia Dios, que causa que nosotros como hijos seamos rebeldes a nuestros padres y enseñemos y creamos generaciones rebeldes. ¿Por qué? Porque se nos olvidan los principios que Dios ha dado. ¿Para qué? Para la familia.
hay un orden en la familia. Hay principios que Dios ha establecido. Y son principios que no podemos no conocer. Son principios que no podemos vivir y decir, ah, yo no sabía. Pues yo quiero que tú sepas que cuando tú te casas, te conviertes en una sola carne. Es un principio divino. No lo entienden, pero es real. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, te conviertes uno en Él. Padre, Hijo y Espíritu es similar a la relación que tú empiezas a tener cuando te casas, te unes con una pareja y te conviertes en uno. ¿Qué sucede? Que nuestras familias tienen que ir a entender el principio inicial con la cual Dios estructuró la familia. Y ese principio lo vemos muy claramente en la vida de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, en el versículo 1. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mucha gente dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Dios le dice a Abraham, vete de tu casa? Pues claramente Dios estaba trayendo un principio importante a la familia. Dios no iba a crear generaciones idólatras. No iba a querer crear generaciones que venían con principios equivocados. El padre de Abraham era un idólatra. Adoraba a otros dioses. Adoraba a Baal y a un séquito de dioses más. Pues yo te quiero contar algo a ti. Posiblemente tú eres parte de una nueva creación, de una nueva generación de familias que Dios está trayendo en tu tierra, en la tierra, y posiblemente está quitando de ti todo lo que tú traes de otra parte de tu familia. No necesariamente lo que tus padres o tus abuelos o bisabuelos hicieron estaba en el orden de Dios. Pero a ti ahora te toca implementar, fomentar y llevar a cabo un nuevo patrón de vida. Por eso de pronto tú has salido del lugar donde estabas. Por eso de pronto Dios te ha traído a esta nación. Por eso de pronto te ha traído a esta congregación donde la principal función es la familia. El principal objetivo de nosotros es formar familias, empoderarlas y enviarlas a que lleven las buenas nuevas del Evangelio. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Debe ser muy difícil cuando Dios te habla a ti, te dice que va a hacer algo con tu vida cuando no tienes nada. Abraham solo tenía una esposa, pero su esposa era estéril, no tenía hijos. ¿Cómo así que vas a hacer de mí una nación grande? Pues sí, Dios tiene un plan para tu vida y quiere hacer grandes cosas contigo. Lo único que le está esperando es tu obediencia y mi obediencia, y que entendamos los patrones que Dios tiene para la familia. ¿Por qué? Porque la familia es importante para Dios, y si es importante para Dios, debe ser importante para ti y para mí. Mira lo que sucede. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí está el éxito por el cual nosotros hoy recibimos bendición. ¿Qué dice ahí? Miren. Amén. Si eso no lo entendemos, no entendemos nada de lo que es la bendición. Punto. Si nos ponemos a pensar, que eso era Abraham, y Abraham es judío, y Abraham venía de... No, este Abraham ni siquiera existía la nación de Israel en este momento. Este era el Abraham Ur de los caldeos, que Dios le dice, salte porque tengo un plan para ti, Jorge, acá en Estados Unidos.
tengo algo grande que quiero hacer contigo, pero primero voy a poner en orden tu familia. Y empieza Dios a ordenar. Empieza Dios a mover. Empieza Dios a arrancar. Empieza Dios a dar palo. A sacudir lo que tiene que sacudir para ordenar como debe ser. Y el primer principio que debemos entender es que nosotros somos bendecidos con esta promesa. ¿Una promesa de qué? De multiplicación y de engrandecimiento. Grandes cosas tiene Dios para ti y para mí. Y vienen de esta bendición. Nosotros hoy somos benditos como familia por esta promesa. Una promesa que nos obliga a nosotros a salir de un lugar, a cambiar un patrón de vida, a cambiar la manera de hacer las cosas, a entender que Dios tiene unos principios divinos para la familia. Y si esos principios divinos no se practican, hay caos. Y si hay caos, no hay claridad. Y si no hay claridad, no se toman buenas decisiones. Por eso Dios quiere que este año sea el año de ¿qué? De la paz. ¿Verdad? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Yo les dije que yo les iba a contar algo de esa escritura. Y antes de continuar, vamos a ir a Isaías. ¿Se acuerdan de esa escritura? Esa es la escritura de este año, por favor. Así que necesito que se acuerden de ella siempre. Isaías 26, versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El siguiente. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Por qué? ¿Ustedes saben cuál es la fortaleza de los siglos? Que nunca se acabará. La única fortaleza que ustedes pueden tener seguros es su familia. Esta es la fortaleza de nosotros hoy. Vivir en familia es la fortaleza de los siglos. Dios lo implementó desde el primer día, Padre, Hijo y Espíritu, y les dijo: sean una sola carne, multiplíquense y creen familias. En la familia está la fuerza. Y aún más en familias unidas con propósitos parecidos. Clanes. Esto es un clan lo que nosotros tenemos aquí. Estos son familias que Dios ha puesto juntos con propósitos similares para que cada uno de nosotros se pueda apoyar en las otras familias y darse el soporte necesario. Es increíble lo que los cubanos hicieron en Miami. Ninguna otra raza latinoamericana lo ha hecho. Ninguna. Dígame quién ha hecho lo que hicieron los cubanos. Que llegaron a esta nación y en vez de pelear los unos con los otros, como hacemos los colombianos. Sí, ¿por qué no? Porque, y si somos cartageneros, peor. Cartagenero por naturaleza. El cartagenero, por naturaleza, se pisa al uno y se ataca, y el otro, y si te está yendo bien a ti, ¡uy! ¡Nando! ¿Y de dónde habrá sacado la plata? En cambio que el cubano se empezó a ayudar aquí, y cuando tú llegaste, ¿dónde fue que te llevaron? Un edificito y te buscaban un trabajo, y si el janitor es cubano, todos los contratos son para cubanos. Se ayudan. Pues nosotros aquí, cuando llegamos, hacemos como los judíos, hacemos una fiesta, reunimos al que llegó, y todo el mundo va y le da platica. Bueno, y qué bien que dijiste que hacemos como los judíos, porque esto no es que se lo han inventado, esto lo dejó Dios. Dios lo dejó escrito. Tribus que eran ¿qué? Familias. Aldeas que eran ¿qué? Familias.
Ciudades que eran ¿qué? Familias. Para Dios la familia es la fortaleza de los siglos. Familia es la fortaleza de los siglos. Y posiblemente tú estás saliendo de escúchenme, qué bendición ha dado Dios a tu vida, que te ha escogido a ti para hacer el cambio, a ti para traer la generación nueva, a ti para decir, yo de ti voy a hacer ¿qué? Una gran familia. ¡Wow! En serio, yo quiero estar ahí para celebrar ese día de tu matrimonio. Estar ahí el día que nazcan tus hijos. Celebrar contigo el día que los presentemos en la congregación. Verte crecer con los principios que Dios te ha enseñado de familia y transmitírselos a tu familia para que sean ¿qué? Una nueva generación. Estamos empezando, estamos en pañales. Créanme, estamos en pañales. Tenemos cosas parecidas. Tenemos los mismos objetivos, principios similares. Es el tiempo de empezar a ayudarnos como familia. Miren, la razón por la cual nuestras familias hoy no han podido recibir completa esa bendición de la promesa que se le fue dada a Abraham. La razón por la cual hay cosas que no están caminando como deberían de estar caminando, que no están sucediendo como deberían de estar sucediendo y que no se están cumpliendo de acuerdo a las promesas, es porque no tenemos orden en la familia. ¿Cuál es el primer orden? Deja a tu padre, a tu madre, ve y crea una nueva familia. Ese es el primer principio. No significa que no vas a llamar a tu mamá a pedirle consejo, Jessica. Claro que la vas a llamar. Pero tú tienes que crear una nueva familia con unos patrones de vida donde de pronto aplicas lo bueno que aprendiste de tus padres, pero sobre todo lo que diga la Escritura. Porque lo que nos está pasando, y ayer precisamente tuve una discusión, no airada, pero tenía a mi hermana y a mi hermano en mi casa. Y estaban hablando de ciertos temas y yo le decía, no, el error no está en que tú hagas eso de esta manera, el error está en que no hay un orden en la familia. Porque Dios ha dejado establecido un orden. Y vamos a mirar ese orden un poco como es. Vamos a abrir la Escritura en Efesios. Capítulo 5. Partimos de la base que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo. Cuando son uno solo, todas las cosas las tienen ¿qué? ¿Todas en qué? En común. No hacían nada sin estar de acuerdo. Estaba permanentemente Jesús ¿qué? Escuchando su voz para escuchar la dirección que el Padre quería traer. (21) 4:21. 5:21. Una familia está compuesta por un hombre y una mujer. Seamos claros. Dios en ningún momento dijo, voy a hacer un varón y un varón. Dios en ningún momento dijo, voy a hacer una hembra y una hembra. Y en ningún momento dijo, el varón se unirá con otro varón, ni la hembra se unirá con otra hembra. Esto hace que mucha gente se rasque la cabeza allá afuera que está oyendo. Porque es delicado. Hoy en día se ha tergiversado el principio de la familia.
Y dice claramente que dejará padre y madre, se unirá y serán una sola carne, y luego se multiplican y tienen hijos. Y es imposible que una mujer con una mujer tengan un hijo. Es imposible que un hombre con un hombre tengan un hijo. Por lo tanto, no debemos de tener temor, sino que tenemos que traer claridad al orden de Dios en la tierra. La familia, Dios la estableció, hombre y mujer. Me voy a dejar un segundo para que necesito apoyo para esa palabra, porque hoy en día meten preso a gente por decir esto en este país. Cierran lugares, condenan gente por decir eso. Pero el Señor me decía en esta mañana, ustedes aquí tienen esa claridad y tienen que seguir viviendo esa claridad. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Primer principio de orden en un matrimonio y en una familia. Las casadas deben ser sujetas con lo que sus maridos. estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas también lo estén en algunas cosas. En todo. Maridos. Chito, en todo. No. No, porque eso está. No. En todo. Están oyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Purificar a una mujer es hablarle. Amén. Purificar a una mujer es hablarle. Y no hablarle del trabajo, no hablarle de los hijos, no hablarle de la economía, no hablarle del tiempo, es hablarle de la manera como Jesús te habla a ti. Te amo tal cual como eres. Te he aceptado con tus errores, te he perdonado, he lavado tus impurezas y no te juzgo. ¡Wow! Porque es que arranca diciendo, y el legalismo y el machismo latinoamericano se tomó esta palabra para decir, te tienes que sujetar a mí. Claro, la parte es fácil, mujeres, créanme, la parte de la mujer es fácil. El rol del hombre es el complicado. Por eso no hay orden en la familia, y por eso no hay familias unidas, y por eso no hay bendición. Yo dije, estoy cumpliendo 51 años, yo no quiero más desorden en mi vida. Si yo de verdad quiero una familia, de acuerdo a cómo dice la palabra, necesito empezar a hacer mi parte ya. Estoy atrasado. (27) A fin de presentársela a sí mismo. Es que lo que tú hagas con ella es para que ella se te sea presentada a ti.
Lo que tú siembres en tu esposa se te va a regresar a ti. Es un principio divino. ¿Y cómo te la vas a presentar? Sin mancha, sin arruga, sin la condenación que le has dado, sin eso que llaman los psicólogos, ¿cómo es que tienen la estima baja? Pues el 90% de las mujeres que tienen el estima bajo se lo han bajado los esposos, o los papás, o los hermanos. Se lo bajaron en la familia, no fue allá en el colegio, no fue en el campo de fútbol ni de deporte, fue en su casa. Qué rico es un padre que le levante la estima a una hija para que cuando ella le sea entregada a un esposo, esa mujer venga y no necesite el esposo hace tanto trabajo. Por eso estamos trabajando en la familia y por eso este ministerio será un ministerio de familia. Familias que sean luz. Y nos vamos a enfocar solo en la familia y vamos a trabajar en la familia y vamos a formar familias hermosas. (28) Así también los maridos deben que amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Como a su mismo cuerpo. Me tomo la vitamina, hago mi ejercicio, trato de tener mis buenos sueños, me compro cosas lindas, mi cuerpo hermoso. De la misma manera tengo que amarla a ella. El problema es que como no me amo a mí mismo, sino que me autodestruyo, te estoy llevando a ti por el mismo camino, mujer. No, esto es un ejemplo. El hombre por naturaleza se self-destruct, se autodestruye. Y el problema que tiene la familia es cuando un hombre llega a un hogar con eso en su mente. Desde chiquitico cogía las cosas y las dañaba. Y si no le funcionaba, las tiraba. Y si no le tiraba, se iba. Y todo era... Tú vas a aprender diferente, Nico, porque te vamos a formar con principios diferentes. Se ríe porque entiende. Ella ya... Tú vas a ponerle tanta exigencia al hombre que será un día tu esposo porque estás viendo los estándares. Pero si no ponemos estándares, nos casamos con cualquiera. Y nos casamos con cualquiera, no es el problema, no es lo que sucede al principio, es el caos que viene para los que vienen después. Hay que escogerlo así, como dice aquí. Porque nadie aborreció. Mira, ponte a pensar. ¿Cuántas veces le has dicho cosas tú negativas, feas, fuertes a tu esposa? Ponte a pensar. Y dime cuántas veces tú te has dicho, tú no sirves para nada. Pero es que tú siempre estás gritando. Es que tú me haces a mí ser así. ¿Y cuántas cosas más he dicho que jamás se me ocurrirían decírmelas a mí mismo? Más sin embargo, una familia en desorden es una familia que no entiende esta clase de principios y no se ama a sí mismo, sino que como te aborreces a ti mismo, estás manifestando ese aborrecimiento con tu pareja. Entonces, el orden en la familia, por eso es el día en que llega Jesús a tu vida. Y como dice tú, le tocó la puerta
Le abrí mi corazón, entré y ahí empieza un proceso de lavamiento, de restauración, de cambio de pensamientos, de cambio de manera de actuar. ¿Para qué? Para que inmediatamente yo corra a mi familia y empiece a restaurar esto y corra donde mis hijos y le diga, hija, claro que hice mal, claro que no hice las cosas como eran porque no sabía. La sustenta y la cuida. Y creemos que sustenta aquí es que yo soy el que trae la plata, es que yo produzco. Hoy en día la mujer no se aguantó ese tema y hoy producen más que los hombres. ¿Para qué? Para que no les salgan con este cuento. Pero no tiene nada que ver con el sostén de alimento físico. Está hablando de leerle la palabra a tu mujer, orar por tu esposa, decirle cosas lindas a tu esposa, sustentarla espiritual y emocionalmente. Darle un pedazo de carne, cualquier hombre puede hacer eso. Es más, le puede dar más que tú y yo. ¿Por qué tenemos que cuidar así, hombres? Porque ¿qué dice aquí? Así Jesús hizo con la iglesia. Entonces, yo he llegado a la conclusión que lo único difícil que le tocó a la mujer fue tener los hijos. Lo único. El resto, todo lo difícil nos lo dejó el Señor a nosotros. Porque nos hizo hacer lo mismo que a Él le tocó hacer. Es que yo no tengo que ir a una cruz. Claro que tenemos que ir a una cruz. Claro que tenemos que morir. Yo me acuerdo cuando a mí me daban ganas de irme a ver el partido y ella le dolía la cabeza y me quedaba mirando el partido del dolor, el partido del dolor. ¿El partido? Hasta que un día el Señor me habló. Y a través de ella. Porque no se queden calladas tampoco, mujeres. Y las que todavía no se han casado. Esto les sirve para ponerle estándares a los hombres con los cuales se junten ustedes. Mija, tráeme un vaso de agua. Y tienes la nevera al lado. Dios mío. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. El mismo principio, Padre, Hijo y Espíritu, este principio es exacto. El fruto del Padre, Hijo y Espíritu es una iglesia hermosa que se ha multiplicado en la tierra. El fruto de esto es Daniela. Y para que no se nos olvide, nos lo vuelve a acordar. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Y la mujer qué? Entonces yo me puse a hacer, yo te iba a llamar Marcela para hacer una matriz. Yo quería hacer una matriz y poner aquí, bueno, todo lo que le toca hacer al hombre, todo lo que le toca hacer a la mujer y todo lo que le toca hacer a los hijos. Ok, empecemos por los hijos. 10 mandamientos. ¿Qué le toca hacer a los hijos? Perdí una clave. 10 mandamientos, están los 10 mandamientos. Lo único que le pusieron a los hijos es honrar a padre y a madre. Entonces, si yo como hijo no honré a padre y madre, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué dice? Los días serán alargados para la tierra. Okay. Se me acortarán mis días, significa que viviré una vida complicada, estresada, posiblemente vendrán situaciones difíciles a mi vida porque yo no honré a mi padre y a mi madre.
Entonces, cuando uno como hijo no honra a padre y madre, uno no puede enseñarle a los hijos que vienen cómo honrar a los padres y madres, cómo honrarlos a uno. Sino que le dice, en esta casa se hace lo que yo digo. Y nacen creyendo y viendo que esa es la manera y el patrón de Dios, cuando es equivocado. Vamos a leer en Colosenses 3 y dejen el dedo si están leyendo en su Biblia en Efesios. Vamos a Colosenses capítulo 3. Ahí mismo después de Filipenses. Entonces, ¿qué le toca hacer al hombre? Le toca ¿qué? Amar. Amar y cuidar a su esposa. ¿Qué más? ¿La tiene que? Sostenerla y Cuidarla. Sustentarla. sustentarla, ¿Tiene que más? trabajar para ella. Lavarla Con la palabra. con la palabra, purificarla, ¿verdad? Mandarla a trabajar. Sacrificarse. No. Sacrificarse como Cristo se Puedes estar poniendo cosas que no son suficientes. Que Marcela. Darse en sacrificio como Cristo ¿Ok? se dio No, en sacrificio. exactamente el orden como estaba dispuesto. ¿Ok? Entonces, estamos en Colosenses, ¿no? En el capítulo 3, en el versículo ¿qué? 18. 18. Muy bien, Janet. ¿Qué dice? Casadas. Y ya ¿usted está casado? ¿Hoy? ¿Sí? Las que se salieron están con novios. No sé si tú tienes novio. En serio, no sé si tienes novio. Puedes tener novio aquí en esta iglesia, no hay legalismo. Yo me acuerdo que yo crecí, no puedes tener novia. Bueno, y entonces, yo decía, estos pobres muchachos, ¿cómo van a hacer? Esa no la entendí nunca. La vida es más complicada de lo que uno cree, y el peor es cuando le ponen a uno más cargas de las que uno puede llevar. Hay que quitarle las cargas a la gente. Diego se inventó ¿cómo te acuerdas que se inventó Diego? Mary y Daniela. Una fórmula para los matrimonios. El hombre tiene que ¿qué? Que quitar ¿qué? ¿Cómo que? Se te olvidó, me llama Diego. Bajar la carga. ¿no? Quitarle la presión. Quitarle la presión. ¡Wow! Eso fue tremendo. Nosotros lo que hacemos es poner presión todo el día. Y más presión. No. Tenemos que quitarle la presión a nuestras esposas. Casadas. No novio ni novia. Eso no entra aquí. Esto es para los casados. Estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo qué? Como conviene. Entonces, mujeres, yo no voy a hablar mucho de ustedes hoy, pero les conviene. Les conviene ser sujetos. No, pero es que si tú supieras este marido mío, te conviene. Pero es que la embarra con cada decisión que hace. Te conviene. Es que si tú supieras cómo me trata, te conviene. ¿Te está pegando? Si no te está pegando, te está obligando a emborracharte, te está obligando a hacer cosas impuras. No. Te conviene. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Esta la tenemos que poner en la listica de nosotros. Julián, entonces, ¿cuál es la primera? Amad a vuestras mujeres. Tienes que ¿qué? Sustentarla, no solo darle comidita. A mí tú le das, a mí no me des más comida. Ella exige. No más comida. A mí me das palabra. A mí me sostienes con palabra. Porque ella conoce el poder que hay detrás de eso. Hablar. Obvio. Dialogar. Amén.
Entonces, la lavamos, la purificamos, pero ahora tenemos que ¿qué? No podemos ser ¿qué? Ásperos. Ásperos. ¿Qué es ser áspero? ¿Qué significa ser áspero? Miren, ser áspero es como si el que hablara fuese un puercoespín que cuando entra en el oído, puya. Cuando entra aquí en el corazón, revienta. Sangra. Deja heridas. Corta. Ser áspero es lo más dañino que le podemos hacer a nuestra mujer. Y si nosotros somos ásperos con ellos, ¿qué sucede en el núcleo familiar? Entrenamos a la familia a ser áspero con la mujer. Entonces nosotros somos una nueva generación. Entonces, Sergio, tú te estás entrenando ahora de que tú como hombre siempre tienes que ser. No significa que tienes que hablar cantado. No. Significa que no tienes que ser áspero. Sería bueno hablar cantado. Más, ¿cómo vamos a tiempo? Pero dame un ejemplo, Chito, de Primera de Pedro, capítulo 3. Aquí no tenemos problema como se visten. Aquí todas nuestras mujeres se visten hermosas. No vamos a hablar de vestidos. Sigan vistiéndose lindas, sigan comprando carteras caras, zapatos caros. ¿Okay? Sigan cuidándose. Las necesitamos hermosas. Aquí está lo que queremos todos. Versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole ¿qué? Señor. Aquí nosotros obviamente estamos confundidos con el, y sobre todo allá en el interior, no. Sí, su merced, sí señor, y todo es sí señor y no señor, y es como muy decente. Pero aquí Señor está hablando de Curios, el César, el emperador, el Señor. Jesús es el Señor. Para que la iglesia lo haya llamado Jesús es el Señor, fue porque Él un día llegó a tu vida en un momento de angustia, de ansiedad, de necesidad, y tú le abriste tu corazón y llegó el Señor. Y por eso hoy yo le puedo decir, tú eres mi Señor. Señor del universo. Pero para que tu Lena me diga a mí, tú eres el Señor de mi universo. Primero tienes que trabajar muchísimo para que ella te diga que quieres mi Señor. No porque la entrenaron a ser sumisa, no porque están oyendo que hay que ser sujetas. Aquí está hablando de un principio divino diferente. Tú te has entregado todo por mí, hombre. Tú has muerto por mí, te has sacrificado, por eso aquí me tienes. ¿Qué quiere mi Señor? Ay, matrimonios que podamos mostrarle al mundo que funcionan así. Tenemos que formar aquí en este lugar. Versículo 7. Maridos. Y por eso digo que la lista de nosotros es larguísima. La de ellas es solamente sujetarse y respetar. Punto. Y nosotros pedimos de más. Pero Dios solamente quiere que la mujer ¿qué? Sea sujeta a un hombre que no tiene ni idea de lo que está haciendo, que la pasa embarrando, que se equivoca cada vez, pero Dios desea que esa mujer se sujete. Y segundo, ¿qué desea de la mujer?
¿Qué es lo que? Respeto. El hombre no necesita más nada. Sexo y respeto. Punto. Sexo y respeto. Si no te quieres sujetar, no te sujetes. Pero dame sexo y respeto. Es la realidad. La mujer no. La mujer está necesitada, porque la mujer, como la iglesia, está necesitada de una lista tan larga que mira lo que dice la palabra. A ti te toca, Jorge, vivir con ella como sabiamente. ¿Cómo te llamas tú? Jesús. ¿Tú sabes lo que significa vivir sabiamente? Mi hermano, te toca hacer un PhD, un doctorado antes de casarte. Para poder vivir sabiamente, tienes que ser como Sherlock Holmes. ¿Qué quiere decirme? ¿Cómo interpreto eso? Espérate. Eso significa que. Claro. Y esa movida de dedo, sabiamente. Espérate. Oye, ¿dónde más lo vi acá? Diego, ¿qué es lo que hace cuando se mueven así? Sabiamente. Nos toca volvernos expertos. Nos toca descifrarlas. Nos toca estudiar día y noche sobre la mujer que tengo, sobre cómo se comporta, cómo son sus patrones de pensamiento, por qué actúan así. Porque la mente que Dios le dio a ella se parece más a la mente de Dios que la mente lógica esta que tengo yo. Tú sabes que cuando el bebé está aquí, antes de que sea mente hombre o mujer, la mente es casi toda mujer, y viene la ¿qué? La testosterona, y quema un pedazo, y se vuelve ¿qué? La mente hombre, el lógico. Espérate, es que hay que ser lógico. Sabiamente significa quita la lógica, rompe todos los patrones, porque un día está así, otro día está de otra manera. Nos toca vivir sabiamente. Y para cerrar, como padres, es muy importante no provocar a ira a nuestros hijos, entender principios básicos que Dios dejó. No provoques a ira a tus hijos, sino que tienes que criarlos con disciplina. Y esos niños te van a honrar hacia adelante, no te van a dejar mal. Y vamos a cerrar con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que estábamos leyendo ahorita. Maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo? ¿Dando qué? Como a vaso más frágil. Esa la leemos y creo que la entendemos. O sea, Julián, tú sí entiendes que a pesar de que Falo te pega ese grito que te pega y te asusta, es frágil. Yo no lo entendía. Estas santanderianas son guapas. Entonces yo pensaba, pero si ella es así, es que ella es fuerte. Y viví con ese concepto equivocado. La mujer, porque haga un gesto, o porque de pronto levante la voz, o porque de pronto se comporte de una manera, no significa que sea fuerte. Al revés. Está tan frágil que es lo único que tiene para defenderse del hombre. Está duro. Pero son vasos frágiles. La mujer, yo no sé que tú no tienes pinta de frágil. No soy nada. Pero decir es frágil. Son frágiles, son delicadas. Mucho más de lo que pensamos.
Pero sobre todo, escúcheme, este es el principio más importante, el que viene después. ¿Cómo coherederas de la gracia de qué? De la vida. De la vida. Tú y yo, hombre, no podemos hacer eso. No tenemos la capacidad, no tenemos la unción. Podemos hacer todo lo que queramos. No se nos fue dada esta gran bendición. Ellas son coherederas de la gracia de la vida. Por eso necesito tratarla bien, cuidarla y amarla. Entonces puedo ir donde el Padre, el Hijo y el Espíritu, y mis oraciones no son estorbadas. Oye, ¿dónde dice en la Biblia que las oraciones de ellas son estorbadas? ¿Dónde? O sea, ¿tú puedes creer que lo que el Señor nos ha hecho? ¿Ah? O sea, que ellos pueden orar todo lo que quieran. ¿Ah, serio? ¿Tú puedes creer? Digo, ¿what? Tú no tienes ese problema. Pablo decía, quédate un ratito aquí. No te canses todavía. ¿Por qué? Porque es claro que lo que Dios desea es mostrarle al mundo que a través del matrimonio se gestan las familias. Solo a través del matrimonio se gestan las familias. Si él ataca el matrimonio, acaba la familia. Si acaba la familia, acaba la sociedad. That's it. El diablo es un estratega militar. Él sabe, yo voy detrás del 60-70% de todos los matrimonios. Los destruyo, acabo el matrimonio, ¿qué hago? Acabé con la familia. Acabé con la familia, acabé con la sociedad. Y hay lugares ya donde tú llegas y tú te das cuenta, aquí no hay ya sociedad. Aquí hay un desenfreno de maldad y de pudredumbre de pecado. Aquí reinan conceptos y principios que no son de Dios. Aquí cerquita donde estamos nosotros, aquí en Miami, ya tú llegas y donde antes era un principio de familia, donde antes venía la gente a retirarse, ay qué rico, vámonos a South Beach a retirarnos en Miami, allá venían los pobres dos viejitos. Hoy en día ahí no hay familia, ya, se acabó la familia, se está acabando la sociedad y se ha convertido ¿en qué? En el lugar donde hoy está comprobado la mayor tasa de venta, de trata de mujeres, la están haciendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos llamados a hacer luz. No estoy diciendo que se vayan a South Beach a predicar la palabra, no a todos. Pero donde estemos, tenemos que decir, nosotros somos familias unidas, con principios divinos. Y lo manifestamos ¿cómo? En el matrimonio. Versículo 8. Seamos de un mismo sentir, compasivos, ámense los unos a otros, no devuelvan mal por mal, deja que la otra persona gane. Sabiendo que si bendices es porque tú fuiste llamado ¿para qué? Para que la bendición. ¿Cuál bendición fuimos llamados nosotros a heredar? ¿Cuál? Abraham. Engrandézcanse, multiplíquense, crezcan sus graneros, tengan abundancia. Esa es la bendición de Dios para sus vidas. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen
engaño. Nuestras familias tienen una responsabilidad muy grande. Y empieza con nosotros, hombres. Mujer, si tú buscas al Señor y la guía de Dios, Dios te va a dar la estrategia de cómo convertir a ese hombre que tú tienes en el hombre que Dios ha llamado a que sea. Ustedes tienen la capacidad de poder guiar a sus esposos a ese lugar. Vamos a ponernos en pie.